Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Debemos pregonar que Cristo viene pronto. Los detalles. Jesucristo quiere que pensemos que Él viene pronto. Cuando Cristo regrese, muchas personas sufrirán el caos que aparecerá por solo haber opinado que falta mucho tiempo para que Cristo regrese. Es que pensando que falta mucho para que Cristo regrese, eso hace que la gente se descuide y no se mantenga preparada espiritualmente. El llamado es mantenernos preparados, como si, dentro de horas, Cristo aparecerá. Creyendo que falta mucho para que Cristo regrese, esto hace que la gente se dedique a pecar contra Dios, y pecar contra Dios es desagradar a Dios. En Mateo 3:17 de la Biblia, acerca de Jesús, Dios dice: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Es que, amar a Dios, es complacer a Dios. Pero cuando pecamos, desagradamos a Dios, y Dios anhela disfrutar de cada persona que Él le permite existir. A continuación, presentamos parte del testimonio de una niña de 8 años, a quien nuestro Salvador Jesús le permitió vislumbrar escenas que ocurrirán cuando Cristo regrese al planeta Tierra. Si Cristo regresa mientras usted y yo, o usted, o yo, todavía estamos vivos en este mundo, de seguro que usted, o yo, será testigo del acontecer más extraordinario en la historia humana. Los creyentes genuinos entendemos que esto será tal como la niña lo describe. Puesto que ella era solo una niña de 8 años, cuando nuestro Salvador Jesucristo permitió que ella pasara por la extraordinaria experiencia espiritual que ella tuvo, los efectos de la experiencia, y al ella querer narrar lo que experimentó, hacen que nosotros, como espectadores, tenemos que prestar mucha atención al mensaje que ella estuvo difundiendo. Así que, yo invito a usted a tener sus oídos atentos para captar lo que la niña narra. Escuchémosla. Yo empezaba a palpar, amados hermanos, cómo corría un pastor, amados hermanos, cómo corría de un varón de un lado para otro. Yo le dije: Señor, ¿y ese varón por qué corre de un lado para otro? El Señor me dice: mira, sierva, este varón era pastor, pero porque tenía por tardo mi venida se quedó, decía. Él no pensaba que yo iba a venir ahorita, dice. Él pensaba que iba a pasar mucho tiempo para que yo viniera, y por eso se quedó, decía. Amados hermanos, yo empezaba a escuchar como que el varón corría de un lado para otro y decía: Señor, ¿por qué me he quedado si yo era pastor? ¿Por qué me he quedado si yo tenía a cargo una iglesia y la iglesia se ha ido y yo me he quedado? ¿Por qué, Señor, me he quedado? Decía. Y el Señor me decía: sierva, yo ya no puedo hacer nada. Estuvo en tardo mi venida, bueno, pues se quedó, decía. Empezaba a palpar como aquel varón lo perseguía, y decía: lo único que yo quiero es irme con Cristo. Lo único que yo quiero es irme con el Señor, porque yo no quiero quedarme a sufrir a la gran tribulación. Miramos, hermanos, yo empezaba a palpar como aquel varón lloraba y corría de un lado para otro y decía: Señor, ¿por qué me he quedado?
Llévame contigo, Señor, yo no quiero quedarme a sufrir aquí, decía. El Señor me dice, sierva, yo ya no puedo hacer nada. Mucho tiempo yo le hablé que yo venía pronto y él no me creyó, bueno, pues se ha quedado. Después de eso, amados hermanos, yo empezaba a palpar como tanta gente corría de un lado para otro, como tanta gente corría desesperada queriendo hallar paz, pero ya no la hallaba. Esa gente decía, queremos palabra de vida. Tenemos sed, decían, de la palabra de Dios. Pero ya era tarde, amados hermanos. Ya era demasiado tarde porque ya el Señor había levantado a la iglesia. Yo empezaba a palpar, amados hermanos, como tanta jovencita. Tanto jovencito, amados hermanos, corrían por los matorrales. Corrían por los montes, amados hermanos, porque querían hallar paz. Querían tener paz, pero ya no la encontraban. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Señor me decía, sierva, yo le he levantado a mi iglesia y ahora Satanás es el que reina. Mira, amados hermanos, Satanás ya reinaba en esta tierra. Era un tormento grandísimo en esta tierra, que la gente corría de un lado para otro. Yo empezaba a palpar como unos y otros se querían comer vivos, como unos y otros se jalaban por sus cabellos, como unos y otros se acusaban sería, porque querían hallar paz, pero ya no la hallaban. Querían tener paz, pero ya no la encontraban, porque el Señor ya había levantado su iglesia. Era una cosa tan tremenda en esta tierra, amados hermanos. Una cosa tan horrible que yo veía, amados hermanos. Como tanta gente, unos y otros serían, amados hermanos. Y decían, queremos que nos den paz, queremos que nos den amor. Pero era tarde. El Señor me decía, mira, sierva, yo estuve hablando, yo estuve tocando los corazones. No quisieron buscarme, bueno, pues ahora se han quedado. Yo no puedo hacer nada, decía. ¿Por qué? Porque mi iglesia no la he levantado. Porque mientras mi iglesia se va a gozar en el fuego del Cordero, toda esta gente va a pasar dolor y ahí será el lloro y el crujir de dientes, decía. Porque no quisieron obedecer a mi palabra. Mejor se burlaron y criticaron de mi palabra, decía. Mira, amados hermanos, después de eso, el Señor me mostró un libro grande, un libro precioso, un libro que resplandecía, un libro de oro y era muy grande. Yo le dije, Señor, ¿y ese libro tan grande para qué es? El Señor me dice, sierva, en este libro están escritos todos los nombres de los que me alaban, todos los nombres de los que se han arrepentido y han buscado mi camino. Porque este es el libro de la vida, sí.
En este libro están escritos todos los que se congregan a ensalzar y glorificar mi nombre, decía. Por lo que hemos presentado, hasta este punto, es mejor pregonar que Cristo viene pronto. Pues, haciendo esto, se contribuye a concientizar la gente. Porque cuando Cristo regrese, las personas que estén cometiendo pecados, o estén llenas de pecados, Cristo no se las llevará al cielo. Cristo regresará a recoger a los hijos de Dios vivos, y llevarlos al cielo, sin tener que morir primero. Cuando Cristo regrese, este mundo estará en un caos terrible. Será peor que una tercera guerra mundial. Pues, Satanás estará destruyendo todos. Por eso, usted nota que, por donde quiera, la situación se está empeorando. Cada vez hay más crímenes. En el presente, mujeres se casan unas con otras, hombres se casan unos con otros, etc. Y así irá el mundo empeorándose. Antes de que Cristo venga, el mundo se empeorará terriblemente, se empeorará insoportablemente. Y Cristo vendrá, y se llevará al cielo a los hijos de Dios. Las personas adultas que califiquen para irse con Cristo, los niños bien menores, los bebés recién nacidos, etc. Todos ellos se irán con Cristo. Y el lugar de reunión, para todos los hijos de Dios, será ya, a la altura de las nubes, como declara 1 de Tesalonicenses 4:17, en la Biblia. En Lucas 21:23, Cristo dice, mas, ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo. Yo no entiendo muy bien lo que este versículo quiere decir. Pero cuando Cristo venga a llevar al pueblo de Dios, que todavía esté vivo, las mujeres que estén embarazadas no podrán irse al cielo embarazadas. Los fetos que esas mujeres portarán serán criaturas de Dios. Pues, aunque solo serán fetos, para Dios son y serán hijos de Él. Y posiblemente esos fetos saldrán de las matrices de las mujeres embarazadas y saldrán siendo angelitos de Dios. Pero, ¿qué sucederá con las mujeres embarazadas? Eso yo no lo sé. Jesús el Salvador solo dijo, mas, ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra. En Mateo 24:21 de la Biblia, Jesús el Salvador dice, habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá jamás. Cuando en la comunidad cristiana se menciona que Cristo viene pronto, ese pronto se refiere al tiempo de Dios, el cual podría ser media hora o podría ser 2000 años, según a Dios le plazca. Por eso, debemos estar preparados, como si Cristo aparecerá dentro de horas. Porque si dejamos pasar la oportunidad para calificar y entrar al reino espiritual de Dios, como dice Cristo, será el lloro y el crujir de dientes. Al mismo tiempo de Cristo venir desde su trono, allá en el cielo, será cuando las personas que conocieron a Jesús personalmente, por ejemplo, resucitarán. Porque así enseña la Biblia. En los 3 días que Jesús estuvo sin resucitar, Él no escuchaba ni contestaba oraciones, ni ayudaba a personas humanas vivas, porque para Cristo hacer esto, a Él le era necesario resucitar primero. Después que Jesús resucitó y subió al cielo, como se lee en Hechos 1:9-11, en la Biblia, y después que Cristo llegó a su trono de gloria, fue que, a partir de entonces, Jesús ha estado reinando junto al Padre Dios. Jesucristo está junto al Padre Dios, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues, esto lo informa Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Se le exhorta a usted, a que no se pierda, ser uno de los que Dios resucitará, para reunirse con Cristo, a la altura de las nubes. Es que, 1 de Tesalonicenses 4:16-17, dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos, a la altura de las nubes con los resucitados, desde el paraíso, para encontrarnos con el Señor, Jesucristo, en el aire. Y así estaremos con el Señor, para siempre. Cuando esto suceda, estar para siempre con el Señor Jesús, esto significa que, estaremos preparados, y en camino, hacia el cielo. Sin embargo, con el fin de resucitar para pertenecer, al reino de Dios, se necesita que primero la persona, haya sido salva por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada uno de nosotros, debe buscar, y aceptar a Jesús, como su Salvador personal. Ya que, al cielo de Dios, no nos vamos, automáticamente. Usted que está leyendo esto, asegúrese de buscar a Jesucristo, como su Salvador personal, y declare públicamente que, Él es su Salvador personal. Mientras usted siga viviendo en este mundo, usted tendrá que vencer, los ataques, y las artimañas de Satanás, y de sus demonios. Satanás y los demonios, hacen hasta lo imposible, para que todos, estemos en su reino, en el infierno, y allá en el infierno, permanecer temporalmente. Para luego, después del juicio final, ser trasladado, a un lago de fuego, y azufre. En este lago de fuego, y azufre, todos estarán sufriendo por toda la eternidad. Pues, Apocalipsis 20:10 dice, el diablo, el que engaña a la gente, será arrojado, al lago de fuego, y azufre, donde estarán la bestia, y el falso profeta. Allí sufrirán día, y noche para siempre. En este versículo, la Biblia, habla del juicio final de Satanás, de los demonios, de los satanistas, de los brujos y brujas, y el de las personas que, en este mundo, han sido, y serán desobedientes, a Dios, hasta el punto que, tendrán, al lago de fuego y azufre, como el destino final de ellos. Por eso, debemos enfrentarnos, a los ataques de Satanás, y de los demonios, pero por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, no podemos enfrentarnos, a ellos. Las intenciones de Satanás, y sus demonios, es engañarnos, matarnos, y destruirnos, y que tengamos al lago de fuego y azufre, como el destino final. También, debemos mantenernos, obedientes a Dios, a través de Cristo, si queremos que Cristo, sea, el guía nuestro, hacia el cielo de Dios. Desde que Cristo comenzó a reinar, allá en el cielo, a partir de entonces, Cristo, ayuda a cualquier persona viva, que esté, obedeciendo a Dios, cuando esta persona, clama por ayuda, al mismo Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo prefiere que, pidamos, o clamemos por ayuda, al Padre Dios, como revela Juan 14:13-14, y que lo hagamos, en el nombre de Jesucristo, para que el Padre Dios, sea glorificado. Ningún ser humano, que ya murió, no puede escuchar, ni contestar oraciones, sin antes resucitar, y sin antes subir al cielo. Las leyes espirituales de Dios, nadie las puede violar. Dios no permitió que, durante los 3 días, que Jesús, estuvo sin resucitar, Jesús no contestara oraciones de personas, que no habían muerto, sino, después que Cristo comenzó a reinar, allá en el cielo. Después de Cristo estar reinando, allá, en el cielo, entonces, Dios permitía que, Jesucristo, escuchara, o contestara oraciones de personas, que están vivas. Ningún santo, o virgen, puede ayudar a alguien vivo, porque, hasta hoy, el único que ha resucitado para subir al cielo, ha sido Cristo. Esto lo enseñan, las Biblias cristianas, en Juan 3:13, incluyendo la Biblia católica. El Nuevo Testamento en la Biblia católica, está correcto. Los que no han enseñado correctamente, son los líderes de las iglesias romanas. Porque, desde un principio, esos líderes, erróneamente, han estado enseñando que, los hijos de Dios, cuando mueren, ellos se van directamente al cielo, para unirse a los ángeles de Dios, y estar activos para Dios, al estilo de los ángeles. Pero las verdades bíblicas, no enseñan esto.
Los hijos de Dios, primero tienen que resucitar cuando Dios quiera, de la manera como Dios resucitó a Cristo. Gálatas 1:1 en la Biblia revela que Dios fue quien resucitó a Jesús, nuestro Salvador. Jesús no se resucitó él mismo. Y Dios quiso resucitar a Jesús al tercer día de haber muerto. Las almas de las personas que ya murieron y que califican para ser hijos de Dios, esas almas están en descanso espiritual, en el paraíso. Y aparte de Jesús, como un hijo de Dios, cualquier otro hijo de Dios que ya murió, en el presente, es solo un alma en descanso. Un alma no tiene la capacidad para adorar a Dios, ni puede comunicarse con personas vivas de este mundo, ni tampoco está activa, como los ángeles de Dios lo están. Después que Dios resucite a un hijo de Él, que todavía es un alma en descanso, entonces ese hijo de Dios podrá adorar a Dios. Es que un hijo de Dios, sea humano o angelical, está formado de un cuerpo, de un alma y de un espíritu, tal como revela 1 de Tesalonicenses 5:23 en la Biblia. Cuando Cristo regrese, otra vez, Dios resucitará a todos sus hijos juntos, tal como revelan 1 de Corintios 15:52 y 1 de Tesalonicenses 4:16-17. Apocalipsis 5:11, en la Biblia, enseña que nuestro Padre Celestial, Dios, tiene disponibles millones de ángeles para hacer las obras basadas en la bondad eterna de Dios. Son tantos los ángeles de Dios que, por cada persona, en este mundo, hay miles y miles de ángeles. De hecho, Dios no necesita más ángeles, pero por amor a Jesucristo y a las personas obedientes a Él, nuestro Padre Celestial nos permite recuperar lo que se perdió cuando Adán y Eva desobedecieron. Debido a esta bondad amorosa de Dios, en Mateo 22:30 de la Biblia, Cristo dice: después que los hijos de Dios resuciten, ellos serán como los ángeles que están en el cielo. Las almas de los hijos de Dios están en el paraíso, y cuando Jesucristo regrese al mundo otra vez, Dios las resucitará al mismo tiempo que Cristo regrese. Pues ellas saldrán del reposo espiritual al cual Dios las ha inducido, y Dios tiene las almas de los hijos de Él en reposo, para que no pierdan la paciencia allá en el paraíso, y puedan esperar hasta que se complete el número de los que serán salvos por Jesucristo. Ver Apocalipsis 6:11 en la Biblia. El paraíso es como un cofre de joyas preciosas de Dios, donde cada alma salva por Jesucristo, Dios la aprecia como una joya, o como un diamante precioso, o como un rubí, etc. Que Dios bendiga a usted ricamente.